Se nos da la matriz A, y se nos pide que encontremos los valores propios y los vectores propios correspondientes. Por lo tanto, si observamos nuestras notas a continuación, un valor propio de A es una lambda escalar tal que el determinante de lambda I menos A es igual a 0. Así que tenemos que resolver esto. Esta es la ecuación para lambda con el fin de encontrar los valores propios. Y luego los vectores propios de A, correspondiente a lambda, son las soluciones distintas de 0 de esta ecuación aquí que resolveré para el vector X. Primero busquemos los valores propios. Y ya he configurado algo de esto. Aquí tenemos el determinante de lambda multiplicado por los dos mediante dos matrices de identidad, que aquí será esta matriz menos la matriz A dada debe ser igual a 0. Al realizar la resta matricial, observa cómo tenemos lambda menos 6, 0 menos menos 3, que es 3, 0 menos menos 2, que es 2, y lambda menos 1. Por lo tanto, el siguiente paso es encontrar el valor del determinante. ¿Cuál es este producto, menos este producto, cuál de nuevo, debe ser igual a 0? Así que tenemos la cantidad lambda menos 6 veces la cantidad lambda menos 1 menos 3 veces 2. Debe ser igual a 0. Sigamos adelante y multipliquemos esto. Tenemos lambda al cuadrado menos 1 lambda menos 6 lambda. Eso es menos 7 lambda. Más 6 menos 6 es igual a 0. Entonces, simplificando, tenemos lambda al cuadrado menos 7 lambda igual a 0. Al resolver factorizando, tenemos lambda multiplicado por la cantidad lambda. Menos 7 es igual a 0. Así que observa cómo tenemos lambda igual a 0. O lambda es igual a 7. Así que los valores propios son lambda sub 1 es igual a 0. Y lambda sub 2 es igual a 7. Ahora que tenemos los valores propios, encontraremos los vectores propios correspondientes. Y de nuevo, lo hacemos de la siguiente manera resolviendo esta ecuación aquí para el vector X. Primero busquemos el valor propio correspondiente a lambda es igual a 0. Por lo tanto, lambda sub 1 es igual a 0. De nuevo, nuestra ecuación está aquí. Tenemos la lambda I que está aquí, esta matriz, menos la matriz A dada que está aquí, multiplicado por el vector propio del vector X es igual al vector 0. Y otra vez, actuando la resta matricial nos da esta matriz aquí. Los componentes del vector X son X sub 1, X sub 2. Y este es el vector 0. Así que, para nuestro próximo paso, sustituya lambda por 0. Así que esta matriz sería menos 6, 3, 2, menos 1. Sigamos adelante y solucionemos este sistema. Uso de una matriz aumentada. Entonces, el mismo sistema que una matriz aumentada, sería una matriz de 2 por 3, donde la primera fila sería menos 6, 3, 0. La segunda fila sería 2, menos 1, 0. Y ahora escribiré esto en forma escalonada de fila reducida. Observe que 3 veces 2 más menos 6 sería 0. Vamos a reemplazar la fila 2 con 3 veces en la fila 2, más la fila 1. Y para convertir este elemento en positivo, sustituyamos la fila 1 por 1 6 veces menos la fila 1. Así que menos 1 6 por menos 6 es 1. Menos 1 6 veces 3 es menos 1 o 2. Y entonces menos 1 6 veces 0 es 0. Y ahora, para la segunda fila, tendremos 3 veces 2 más menos 6, es 0. Y luego 3 veces menos 1 más 3 también es 0. Y 3 por 0 más 0 es 0. Observe cómo tenemos una fila de ceros. Lo que significa que hay un infinito número de vectores propios. Al observar esta primera fila, observe cómo esto nos dice que x sub 1 menos 1 2 veces x sub 2 debe ser igual a 0. Así que si resolvemos esto para x sub 1, tendríamos x sub 1 igual a 1 2 veces x sub 2. Si quisiéramos evitar las fracciones, podríamos multiplicar ambos lados por 2. Lo que nos daría 2 veces x menos 1 es igual a x sub 2. Así que los vectores propios correspondientes a lambda igual a 0 serían el vector x. Lo que equivale a... Porque tenemos un número infinito de vectores, prioricemos esto con la variable t. Si dejamos que x sub 1 sea igual a t, observe cómo x sub 2 sería 2t. Lo cual también podríamos expresar como t veces el vector con un componente x de 1 y un componente y de 2.
Pero, recuerda, el vector propio no puede ser el vector 0. Digamos también que t no puede ser igual a 0. Ahora, busquemos los vectores propios correspondientes a que lambda es igual a 7. Así que vamos a revisar, repito, el mismo proceso, con lambda sub 2 igual a 7. Así que, de nuevo, aquí está la ecuación que tenemos que resolver para que el vector x funcione. La resta de matrices nos da la matriz aquí. Y ahora sustituimos lambda por 7. Así que 7 menos 6 es 1. Así que tenemos 1, 3, 2. Y 7 menos 1 son 6. De nuevo, escribamos esto como una matriz aumentada. Y escríbelo en forma escalonada de fila reducida. Así que la primera fila sería 1, 3, 0. La segunda fila sería 2, 6, 0. Observe que menos 2 por 1 más 2 sería 0. Vamos a reemplazar la fila 2 por menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Así que la primera fila permanece igual. La fila 2 sería menos 2. Multiplicado por 1 más 2 es 0. Entonces tendríamos menos 2 por 3 más 6 que es 0. Y, por supuesto, menos 2 por 0 más 0 también es 0. De nuevo, tenemos una fila de ceros, lo que sí esperamos. Al observar esta primera fila, observe cómo esto nos dice que x sub 1 más 3 veces x sub 2 deben ser iguales a 0. Resolviendo x sub 1, tendríamos x sub 1 igual a menos 3 veces x sub 2. Lo que significa los vectores propios correspondiente a lambda igual a 7 sería el vector x, que tiene un componente x de, en este caso, dejemos que x sub 2 sea igual a t. Y por lo tanto, x sub 1 sería igual a menos 3t. Ahora, si queremos, podemos escribir esto como t veces el vector con un componente x de menos 3 y un componente y de 1. Así que cualquier múltiplo de este vector sería un vector propio correspondiente, de nuevo, donde t no puede ser igual a 0. Así que para resumir lo que encontramos, descubrimos que los valores propios de la matriz son lambda sub 1 igual a 0. Y lambda sub 2 es igual a 7. Los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 igual a 0 son los vectores x en esta forma aquí, donde t no es igual a 0. También podemos decir que el espacio propio correspondiente a lambda sub 1 igual a 0 viene dado por la extensión de este vector. Y los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 son iguales 7 son los vectores x en esta forma, otra vez donde t no puede ser igual a 0. Y se da el espacio propio correspondiente a lambda sub 2 igual a 7 por este tramo de este vector. Espero que lo hayas encontrado útil.